Hola, hola. Buenas, ¿qué serán? ¿Tardes? ¿Noches? Tardes todavía. Hola, hola a todos. Ok, pues ya se están conectando para acompañarnos. Bien. Pues ya estamos por dar inicio. Muchas gracias a los que ya están aquí con nosotros. Bien. Bueno, mientras nos vamos a ir presentando. Bueno, ya me conocen a mí. Soy la psicóloga Paola Guerrero, la que administra esta página de atención psicológica Alfa y Omega. Entonces ya saben cuál es la dinámica, pueden preguntar durante y después de la transmisión las dudas que ustedes tengan. Ahora es el momento para que las hagan. Ya saben que a veces nos da como cosita hablar de uno, pero podemos decir que es la amiga de un amigo, la prima de un amigo, la prima de un amigo, bla, bla, todo eso, ¿no? Entonces, pregunten, por favor, no se queden con las dudas y como les decía posteriormente, también vamos a ir contestando sus preguntas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que son las heridas del alma, pero antes me gustaría que se presentara nuestra colega. Sí, bueno, gracias Pau, buenas tardes a todos. Mi nombre es Teresa Flores y soy psicóloga. Bueno, pues en atención psicológica a todas las personas de todas las edades, desde niños, adolescentes, adultos, terapia de pareja, individual, terapia presencial o en línea. Y pues bueno, ahorita vamos a dar inicio, vamos a trabajar con las flores de Bach también para todos aquellos que estén interesados, pues que empiecen pues si tienen dudas de cómo trabajan las flores de Bach, pues igual pueden escribirnos y con gusto pues les vamos a dar información para que puedan agendar una cita y pues bueno, además de trabajar pues como toda esa parte emocional, pues conozcan también nuestro trabajo con las flores de Bach y pues bueno, con las terapias alternativas como los masajes y pues en general todas las actividades que tiene aquí la clínica, no se las pierdan, pues nada más contáctenos por medio de WhatsApp, de alguna llamada y con gusto les vamos a atender. Vengan con nosotros a los cursos, a los talleres y pues bueno, todo lo que tenemos aquí para ustedes. Perfecto. Pues entonces ya saben que aquí tenemos todos los servicios, o los más que se puedan abordar aquí, pues. Bien, pues vamos a empezar con lo que son las, ahora sí que ¿cómo se llama? La definición de qué es una herida, Tere. Ok, bueno, pues como ya les comentaba Pau, el tema de hoy es heridas del alma. Identificando que una herida, pues bueno, como muchos sabemos, una herida es aquello que nos deja una huella, una cicatriz, algo que nos ha marcado de alguna manera. Y no precisamente en este caso vamos a hablar a nivel físico o a nivel de lo que nuestro cuerpo manifiesta, sino desde la parte emocional, ¿no? Esas heridas que se nos han quedado nosotros como personas por situaciones o experiencias que hemos vivido y que no siempre han sido pues muy favorables para nosotros y por lo tanto pues nos dejan una huella porque son situaciones que no sabemos a veces cómo interpretar o no sabemos cómo integrarlas en nosotros mismos y entonces pues se quedan en nuestro interior y nos dan como un resultado generando un conflicto en nosotros, ¿no? En nuestro comportamiento, en nuestros resultados. Entonces las heridas por lo regular tienen que ver con el periodo importante del crecimiento, del desarrollo de un niño, más o menos como en esa etapa de los 0 a los 7 años, todas esas vivencias, todas esas experiencias nos van dejando pues ese dolor, ¿no? Esa situación vivida se va marcando en ese periodo y tiene que ver con la nutrición que nos dieron los padres y no precisamente con la parte de la nutrición del alimento, sino cómo nos nutrieron ellos desde la parte afectiva, con cariño, con atención, con apapachos o con regaños o con desatención, haciéndonos a un lado. Entonces de ahí es como se genera pues esa herida, ¿no? Esa huella que a mí me quedó.
Bueno, entonces como les decía, esto va a generar en muchas ocasiones ya sea un conflicto, ajá, a veces por una carencia o si no también puede ser por un exceso. ¿Cómo podría ser por una carencia? Pues porque no tuve afecto, no tuve contacto, no tuve atención, o a lo mejor por exceso, como por ejemplo en una sobreprotección o un apego excesivo con alguno de mis padres y que no me dejaban hacer las cosas por mí misma, que siempre todo me lo resolvían. Entonces eso también es como el exceso. Bueno, pasándonos como a otra parte, como personas nos componemos de dos aspectos, el cuerpo físico y el cuerpo emocional, y del cuerpo emocional es del que ahorita vamos a estar hablando, que es como todo aquello que no es visible, todo aquello que yo llevo en mi interior, que a veces lo quiero cubrir con una máscara, con una falsa identidad, una forma diferente de quererme mostrar a los demás. Y entonces esto va a estar conformado por todas esas creencias o por toda esa emoción que me dan pues mis cuidadores. Y entonces posteriormente, pues ya como pues a lo largo de la vida adulta, eso se va generando como algún problema, ¿no? Que se va haciendo como un nudo de dolor. Entonces somos personas a lo mejor como muy celosas, muy envidiosas, tenemos autosabotaje, ajá, y todo eso es, pues como yo les decía, por la propia interpretación que uno le da a las experiencias vividas. A veces, por ejemplo, tenemos como una situación de dos hermanos, ¿no? Por ejemplo, que viven pues bajo el mismo techo, los mismos padres, y vemos que tienen un comportamiento diferente, ¿no? A pesar de que hayan vivido como la misma situación, por ejemplo, vamos a poner como un ejemplo, vivir violencia familiar, ¿no? Pero cada uno en la vida adulta se comporta diferente, ¿no? A lo mejor uno repite la misma forma de ser agresivo, de violentar a sus hijos, a su familia, y a lo mejor el otro hermano no lo hace y nos quedamos como con esa duda de por qué viven una situación o por qué se comportan diferente a pesar de lo que hayan vivido de la misma manera. Pues eso es como la interpretación que cada uno les da, ¿no? Cada persona interpreta su ambiente de forma diferente y es ahí donde se generan como estas heridas que ahorita vamos a describir más detalladamente. A lo mejor alguno lo vivió como haber sido una persona abandonada, otra lo vivió como haber sido algo muy injusto, ajá. Y bueno, pues de ahí viene lo que son las heridas del abandono, el rechazo, la humillación, la traición, la injusticia, ajá. Y bueno, pues así es esta parte, como esta introducción a lo que son las heridas. Pues vamos a empezar con esta parte, Pau. A tocar ya como las heridas. Entonces, el hablar de las heridas del alma es hablar de nuestra niñez, de tu niño interno, de tu niña interna que está dentro de ti. Y muchas veces nosotros, a veces no, o muchas de las veces no permitimos que ese niño interno salga por ese miedo, por ese temor de vernos o sentirnos como vulnerables. Pero si ese niño está lastimado, está herido, también decimos o pensamos, o más bien creemos, yo he escuchado a muchas personas decir que la etapa de la niñez ha sido algo muy feliz o fue una de las mejores etapas, y yo creo que no. Yo creo que es una de las etapas más difíciles en todos, porque muchos me pueden decir, no, pues es que yo no tuve carencias, a mí me dieron todo, o otros sí tuvieron carencias, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, estas personas que dicen que todo recibieron en su niñez, sí genera una herida porque al final crecen siendo unos adultos sobreprotegidos, mimados, inseguros, devaluados, porque entonces como siempre todo este tiempo los protegieron, los metieron en una burbujita rosa, pues no les permitieron conocer el mundo. Entonces el día de mañana que el hijo o la hija o sus hijos se quieren como que rebelar, o ya quieren o empiezan a conocer el mundo, ya es donde se confrontan con el mundo, con la realidad, y empiezan a salir todos los conflictos. Entonces, si tú crees que tú creciste con
o pensando que tu niñez fue padrísima, pues vamos a entrar de lleno con estos temas. Entonces, lo voy a hablar de esta manera, lo vamos a manejar de esta manera. Se va a decir lo que es cada herida, y también vamos a hablar de lo que es la pseudo solución de cada herida y la solución. Pseudo es falso, solución falsa. ¿Y por qué lo vamos a manejar como una pseudo solución falsa? Porque nosotros pensamos que ya de adultos esa era la solución de cada herida, pero no, esa fue una pseudo solución falsa. Bueno, es falso porque entonces es esta parte de mí, ¿cómo decirlo? Que es como una fantasía, algo así como para poder evitar el dolor y verlo de otra manera, pero no, al final no se está solucionando la herida, solamente es como taparlo, esa herida, y no sacar como ese dolor, pero sí se tiene que pues llegar a esa solución para que nosotros podamos trascender esas heridas. Y otra cosa que también sí les quiero mencionar es que todas las heridas del alma son áreas de oportunidad. Lo vemos como un trauma, lo vemos como algo terrible que me pasó, pero todo al final tiene una explicación. O sea, nada pasa porque tenga que pasar, pasó porque lo necesitaba para aprender o para trascender, aunque tú hayas sido un pequeñito, que tú no sabías cómo responder ante esto, pero por eso se te van a dar hoy la explicación. Por eso les digo que sí va a ser un tema pesado, va a ser un tema que sí va a golpear con esa parte que tú tenías tal vez dormida, pero con esto lo vamos a despertar. Entonces yo te sugiero que de igual forma no te quedes con dudas, que si tienes dudas lo abras aquí. Y pues por supuesto que aquí estamos las dos para contestar las preguntas, ¿vale? Entonces empezamos con la herida del rechazo. Ok, sí, bueno, como tú comentabas, Pau, pues es importante, ¿no? Que cada uno de los que ahorita están presentes o los que puedan ver después esta grabación, pues que vayan identificando ciertas características. Es importante, bueno, primeramente explicar esta parte que las heridas, no solamente tenemos una herida o dos, ¿no? Hay veces que tenemos hasta tres o un poquito como de cada una, pero siempre hay una que nos determina más, hay una que está como más latente que con la que más nos identificamos. Y entonces hacer como esa revisión, ¿no? Con qué aspectos de los que ahorita vamos a mencionar ustedes se identifican y puedan ponerle como nombre a eso que están escuchando, con lo que se están identificando, con qué herida, para que ahorita, pues como nos comenta Pau, pues poder identificar, ¿no? Cuáles son esas soluciones y no simplemente la pseudo solución, que a veces creemos que ya con esto que yo haga, pues la voy a librar, pero nos damos cuenta finalmente que pues nos lleva siempre como a los mismos resultados. Entonces, pues ojalá que esta información les pueda servir mucho a todos. Y bueno, pues entonces vamos a iniciar con la herida del rechazo. Bueno, la herida del rechazo regularmente se marca o viene desde lo que es el vientre, porque tiene que ver mucho con esa información que recibimos desde nuestros padres cuando estaban embarazados, ¿no? De nosotros. Y desde cómo recibieron pues la noticia, ¿no? De que iban a ser papás, el ambiente en el que se encontraban, el momento que se estaba viviendo, y de acuerdo a esa información, pues empezamos muchos a tener como ya esa herida de rechazo, ¿no? Que es como, por ejemplo, cuando hay mamás que quieren practicar pues el aborto o que son, no sé, violentadas a lo mejor por la pareja porque no querían que estuviera embarazada, ¿no? Entonces desde ahí, pues digamos, el bebé empieza como a interpretar esa información de yo no soy bien recibido y soy rechazado, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues por alguna razón, pues logró nacer y pues empieza, ¿no? Con ese tema de soy rechazado. Y bueno, a lo largo de la vida, la persona, así mismo como vivió ese rechazo, también da rechazo hacia la vida. Es decir, que su forma de vivir es como muy hostil, no tiene paz, se siente como muy desanimada con situaciones que está viviendo a su alrededor.
Y por lo regular vamos a observar esto en niños pequeñitos, bueno, igual también de adultos, pero primero con esta parte, cuando son los niños, son niños muy enfermizos y que lloran mucho, son muy berrinchudos, y la enfermedad es lo que manifiesta ese rechazo hacia la vida, ¿no? Regularmente desarrollan como muchas enfermedades de las vías respiratorias, ¿no? Porque el mismo ambiente en el que están, ellos lo rechazan, entonces hasta respirar, ¿no? Como que lo rechazan, y bueno, se manifiestan mucho como con este tipo de enfermedades, incluso enfermedades de la piel, como rechazar el contacto, se les irrita mucho, mucha molestia, la piel, son poco afectivos, ¿no? Porque así como rechazan situaciones de la vida, rechazan a las personas y rechazan como ese contacto con alguien más. Entonces, bueno, esa es una de las tantas características. Los papás llegan a ser como papás como muy aislados, ¿no? Como que sueltan mucho como al hijo de, pues, tú hazlo, tú, como te salga, pero no con la intención siempre de darle como habilidades al hijo, sino como que desatender esa parte que como papás, o sea, como que no toman siempre como la responsabilidad de ser papás, entonces el hijo lo toma así como que, pues no me quiere, ¿no? No quiere estar conmigo, me está rechazando. Pues, ¿qué más? Son personas que ya cuando son adultas buscan mucho como la aprobación y son capaces de hacer muchas cosas con tal de pertenecer, pero esas cosas que llevan a cabo, ellos siempre buscan el perfeccionismo. ¿Por qué? Porque creen que al hacer las cosas bien, al ser más perfecto lo que hacen, entonces van a ser rechazados, van a ser aceptados y no rechazados. ¿Y vas a comentar algo? Sí, y de hecho esta parte, por ejemplo, ya estaremos entrando a lo que es como la pseudosolución, porque también parte de lo que ahorita mencionaba Tere, agregamos también cuando, por ejemplo, los papás quieren, si su primer hijo o hija lo quiere a lo mejor niño, ¿no? Y termina siendo niña, o niña y termina siendo niño. Entonces, normalmente cuando nace ya el niño, niña, lo que sea, sí nacen con esa vergüenza, se sienten avergonzados porque sí sienten el rechazo desde el vientre. Imagínate cuántas veces tú como papá, si es que tú lo hiciste, o como mamá, tú decías que no querías que este hijo naciera, o como dice Tere, estaba uno ya pensando en que pues mejor lo abortamos, ¿no? Porque creo que no debió de haber quedado yo embarazada en este momento, en este tiempo. ¿Por qué? Porque había carencias. Pero ahí te va algo bien fuerte, porque entonces tú mencionas eso y puedes decir eso, ¿no? Que como que no querías pues que naciera el bebé, pero mi pregunta es, ¿por qué no te cuidaste? ¿Por qué no fuiste responsable? O igual, sí te cuidaste, pero al final tienes que asumir la consecuencia de tener un acto sexual, ¿no? O sea, si yo tengo un acto sexual es que muy probablemente voy a salir embarazada, ¿sale? Entonces, el bebé recibe toda la información del rechazo, porque entonces hasta hay padres que en la panza le dicen a sus esposas o novias, pareja, lo que sea, es que no quiero que nazca, o lo gritan, o les pegan, y es que a ver cómo abortas ese chamaco, yo no lo quiero. O sea, desde ahí empieza a obtener información ese bebé, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pseudosolución? Porque al final te decía, ese niño crece siendo un adulto avergonzado. Entonces, como él ya trae aquí en su cabezota esa parte de que es rechazado, la pseudosolución falsa que yo ocupo como adulto es ser perfeccionista. Y aparte, como decía Tere, buscamos sí también, ¿qué es lo contrario al rechazo? La aceptación. Las personas perfeccionistas, ¿cómo son? Todo lo quieren hacer bien, todo tiene que salir bien a la primera, todo tiene que estar en orden, todo tiene que tener un control. Son personas que, por ejemplo, tienen mucho esto de organizar todo su día y todo lo tienen planificado, y entonces resulta que hoy llueve y pues ya no terminé de hacer lo que tenía que hacer, ya no la veo, ya no esto, ya no lo otro. Esa gente perfeccionista es la más neurótica, porque los neuróticos tienen esa
locura de tener todo bajo control, entonces se irritan, se ponen de malas, andan gritando, andan jodiendo a medio mundo, le andan echando la culpa a los demás porque entonces no salió como esperaba. Para ellos, si las cosas no salen como esperan, los demás son los culpables. Entonces, imagínense, los perfeccionistas son bien meticulosos, súper, así, todo ordenado. Si tantito se les sale de control eso, no, es la locura. ¿Cómo ves, Tere? Sí, claro, y buscan, bueno, dentro de lo que es esa perfección, finalmente no la logran y entonces eso mismo hace que ellos se sigan rechazando a sí mismos y rechacen también a los demás porque creen que no han logrado lo que ellos quieren, que es eso que acabas de mencionar, ser aceptados, ¿no? Sí. Entonces, pues, como comentabas, parte de lo que se necesita, pues, dentro de, bueno, lo que busca la persona, que es la perfección. Otra de las formas en las que ellos se refugian mucho también es como en el aislamiento. El aislamiento son personas que, pues, como no me quieren, como muy solitarios, ¿no? Muy solitarios, como soy una persona que molesto a todo mundo, pues yo mejor me aíslo, ¿no? Entonces son personas que a veces vemos así como muy, pues sí, muy aisladas, aquellos niños que no conviven tanto como en la escuela, los adolescentes que luego están como muy en su mundo de la música y cosas así que casi no conviven, ¿no? Entonces, pero bueno, también podría ser como una forma en la que ellos buscan un contacto consigo mismo. Al no poder contactarse o relacionarse con los demás, buscan eso con ellos mismos, ¿no? La música, el canto, la danza, incluso podría ser un ejercicio que podríamos compartirles con ustedes, ¿no? El que hagan danza, pintura, algo que el ustedes, arte, ¿no? el arte, que hagan contacto con ustedes mismos, porque eso es lo que se necesita. Cuando hay una herida de rechazo muy, muy marcada y que yo no me puedo relacionar con las personas, lo primero, o sea, porque eso no es la solución, relacionarme con los demás no, sino primeramente tener una relación sana conmigo mismo. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Pues por medio de ese tipo de actividades. Entonces ahí entraríamos a lo que ya es la solución, porque la solución ante esta herida sería hacerme cargo de mí. Y para hacerme cargo de mí mismo, pues es también conectarme, como bien menciona Tere, con mi interior, porque ya no quiero sentirme rechazado, porque el rechazo es como no me quieren. Entonces, como no me quieren, yo no me quiero, entonces me aíslo, ¿no? Y sí es cierto, o sea, sí son personas que de plano no, incluso su núcleo, o cómo decirlo, tienen, o casi no tienen amistades, o son no. o no. No, casi no tienen casi amigos, no. ¿no? Sienten así de, soy sin amigos. Sí, entonces la solución es hacerme cargo de mí mismo. ¿Cómo sería hacerme cargo de mí mismo? Pues entrar en esa introspección, pero también sí es como que estar migajeando también la aceptación de los demás. Porque te voy a decir algo, no a todos les caemos bien. Va a haber gente que sí te va a rechazar, y ahorita lo quiero decir así, de esta manera, que el rechazo es parte normal del mundo, de la vida. Hay gente que incluso tú rechazas y hay gente que te rechaza y eso es normal, pero entonces como nosotros nos sentimos tan importantes, pues sí ando buscando que la gente me acepte, pero ando de pinche queda bien, ando de arrastrada buscando la aceptación de las personas. Entonces como no me la dan, pues me enfado y entonces siento que valgo queso, que nadie me quiere y empiezo como que esa lastimería, me hago la víctima, como esas cosas, ¿no? Entonces, si vamos a hablar de la solución, entonces sí sería como esto que mencionas, ¿no? Así es. Y bueno, y completando un poquito esta parte, lo que acabas de mencionar, el autosabotaje, muy común en una herida de rechazo, porque la persona no siente ser valiosa, se descalifica. Y entonces se anula como persona. Entonces aquello que yo quiero lograr, pues solito lo rechazo, ¿no? Entonces pues caemos como mucho en el autosabotaje. Sí, pues no sé, a ver, vamos a ver si tienen alguna duda, preguntas, está haciendo todo muy claro. Hola Eric, hola mamá, hola Ivonne, también, ok, hola Gaby, hola Dash, hola Carlos, excelente vivo doctora, ya se le extrañaba Paula, gracias.
Sí, fui muy neurótica, dice Gaby. Charlie dice, a veces me pasa. No, ya no. Ya no. Y no sabía hasta que caí en la ansiedad. Ahora sé lo que es la herida del abandono porque yo así lo veía. Este es del rechazo, pero ahora sé que no fue así. Yo era una que da bien y sí me provoca muchos problemas porque dejaba a mis hijos por otros. Y ahí viene parte de las heridas, eso cuando comparamos a los hijos. Como nos vamos a la otra? Sí, pasamos a la otra. Entonces sí, vámonos con lo que es la herida del abandono. Voy a hablar de esta. Miren, esta herida del abandono, igual. Vamos a hablar de la niñez. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? Es cuando, por ejemplo, tu papá o tu mamá te encargaron en la guardería, te encargaron con la abuela, te encargaron con los tíos, te encargaron con medio mundo, menos tus papás se hicieron cargo de ti. Y puede ser que eso es algo que tú estás haciendo en este momento con tus hijos, que los encargues. O también son padres que están, pero no están, que son los padres ausentes. Entonces es cuando también, por ejemplo, los padres ausentes, cuando llegan de trabajar y ya ven que luego de repente los hijos nos preguntan, a veces nos abrazan y cómo estás y cómo te fue, quieren jugarse, o sea, nos preguntan cosas. Y entonces nosotros estamos así, ¿no? En el celular y ay sí, ¿no? Y sí, ya, o toma, te doy dinero y vete a comprar. O con el celular, ¿no? darle el celular. O les damos el celular, la tablet y así como que esos son padres ausentes porque entonces están, pero no están. O esta parte del abandono es cuando la mamá deja al papá con los hijos o el papá se va con otra familia y lo deja a los hijos con la mamá. Entonces, ahí están esos, pues como tipos de abandono. ¿Qué más? Y bueno, por ejemplo, Pau, a veces también hay papás que están presentes, ¿no? O sea, yo luego, bueno, conozco algunos casos de mamás que, por ejemplo, no precisamente se van a trabajar y pues pueden quedarse con los hijos en la casa, pero no hay atención, está ese abandono porque no se les da la protección suficiente, no se les da la estructura que un niño necesita. La estructura son aquellos límites, el afecto, todo aquello que una persona necesita para conformarse como, pues sí, ¿no? Como ser humano con habilidades, con hábitos. Entonces, aunque esté la mamá o esté el papá, no siempre se les da. Entonces, o incluso aquellos que no reciben pues el alimento, ahí sí ya entra como esta parte, ¿no? Como el cubrir las necesidades básicas de una persona. Entonces el niño empieza a vivir como en esa soledad infantil, genera un vacío de que, o sea, sí están, pero no tengo nada de esa persona, ¿no? De mis padres, lo cual pues para los pequeños pues eso genera miedo o se sienten desprotegidos. Y entonces cuando se siente uno con esa herida del abandono, es como, ¿saben cómo? No es lo mismo, pero se siente la soledad. Se siente ese vacío, es gente que no se halla, o sea, es algo muy fuerte esta parte del abandono porque se supone que el niño tiene la idea que los padres siempre tienen que estar con nosotros, con sus hijos, es como la idea que tienen nuestros hijos, que los padres siempre deben de estar ahí, y cuando llega a esa realidad, uno se da cuenta que pues no, o sea, mis papás no estuvieron conmigo, entonces hay padres llenos de culpa, cubriendo ese amor afectivo, o sí, ¿no? A veces con dinero, y sí, yo no digo que el que tú le des dinero a tus hijos esté mal, o sea, es un acto de amor también y es una forma de expresar el amor, pero también debe de venir la parte afectiva, o sea, aparte de lo material, también debe de venir la parte afectiva. Pero ya saben que uno no está conforme, porque si a uno les diste varo, entonces no hubo amor, ¿no? Y entonces si les diste un chingo de amor, pues no les diste varo. Y entonces el punto es que al final de cuentas nuestros hijos se van a resentir con nosotros, si no es que sus hijos ya están resentidos, todos nuestros hijos, porque hasta tú como papá y como mamá también te resentiste con tus padres, entonces es algo que no se puede evitar, el que ellos se resientan. Es más, tú les puedes dar amor, dinero, y de todas formas siempre le hacemos de a pedo a los hijos, siempre nos hizo falta algo. Entonces
Eso es algo que no se puede evitar. El abandono es algo que no se puede cubrir, o sea, ¿a qué me refiero? Es más bien, es algo que no se puede evitar, porque al final sí tenemos que hacer cosas, pero eso no justifica que en el rato que tengas ese tiempo de calidad que le tengas que dar a tu hijo, realmente lo hagas, porque a veces ni siquiera ni 5 minutos, 1 minuto, ya me aburrí, o ya te estás durmiendo, ¿no? Ni le pones atención. Entonces, todo eso, quieras o no, sí les afecta, sí nos afecta, y entonces hay que trabajar en esa herida. La pseudosolución, que es, híjole, nos volvemos dependientes de una pareja. No sé si quieras mencionar algo más antes de pasar a la pseudosolución. Bueno, ahorita como hablar un poquito de los rasgos cuando somos adultos. Son personas, cuando hay herida de abandono, personas que también, como igual que en el rechazo, son personas que también se abandonan a sí mismos. Al haber vivido el abandono es lo que saben, lo que conocen, y se abandonan a sí mismos desde situaciones como, por ejemplo, no ir al médico si lo necesitan, no atender sus necesidades. Al otro, Ajá, andamos bien pendientes de que el otro lo haga, pero uno mismo no lo hace, ¿no? Son personas que no tienen como un desarrollo físico muy como de un adulto. A veces desarrollan incluso el cuerpo como de un niño todavía, siguen siendo adultos, infantiloides, en cuerpo, más bien niños en cuerpo de un adulto, exactamente, infantiloides. Entonces, y también algo que pasa muy comúnmente con estas personas son que pierden como su propia identidad. Con tal de ellos no ser abandonados, hacen lo que sea para encajar con el otro, ¿no? O sea, se buscan a lo mejor, o caen como que si a ti te gusta el café, a mí también, vamos a tomarnos uno, y a lo mejor yo ni tomo café, con tal de quedar bien sería contigo. la pseudosolución, porque me vuelvo dependiente, ¿no? De la otra persona. Es un rasgo, bueno, yo lo vi como un rasgo, ¿no? De que así se comportan las personas con abandono. O sea, para que tú no me abandones, yo soy como tú, hago lo que tú me digas, y entonces pues pierdo mi identidad, ¿no? Y trato de ser como tú quieras con tal de que estés aquí conmigo. Entonces, bueno, era lo que yo quería comentar como rasgo ya de personalidad, ya en la etapa adulta. Entonces, si quieres mencionar la pseudosolución. Sí, y como la pseudosolución es lo que les decía, me vuelvo dependiente de la pareja, dependiente de los hijos, me vuelvo una persona arrastrada, porque entonces lo que les decía, como que ando migajeando mucho la atención, el amor, porque como mi terrible miedo es como que mi pareja me deje, me abandone, es eso, porque entonces, si me abandona, me va a dejar sola, me va a dejar solo. Entonces, como no quiero que lo haga, termino siendo el esclavo de mi pareja, el esclavo de mis hijos, y entonces los procuro, les doy lo que ellos me pidan, como ella decía, pierdo mi identidad, porque a través del otro, el punto es que el otro me acepte, ¿no? O sea, me quiera, de hecho es también como tenerlo contento, contenta, para que no se enoje. Una persona dependiente no tiene carácter, es sumiso, es abnegado, no tiene como decisión, no tiene pensamientos como propios, tiene que preguntar si eso está bien, si así me veo bien, si esta decisión que voy a tomar es la correcta, es la mejor. O sea que son personas que se anulan, que se nulifican, que no tienen personalidad propia. Todo es a través de cómo el otro me defina. Entonces, si el otro en este momento me dice que soy bien chida, soy bien chida. Pero si me dice que soy bien desgraciada, soy desgraciada, ¿no? Sí. Hasta dependemos del estado de ánimo, porque si el otro está bien, yo estoy bien. Si el otro está enojado, yo también me enojo. Entonces, me preocupa mucho, me preocupa más él que yo. Entonces, en esa cuestión de la dependencia, en esa parte del abandono, soy capaz de aceptar madrizas, infidelidades, que me pisoteen, daño psicológico, que me maltraten, que me traten de verdad hasta como sirvienta, o los hombres, ¿no? Que también luego de repente permiten maltratos con tal de que su mujer no los abandone y no los deje, porque hay mujeres bien canijas que hasta les dicen a los hombres, pues ¿qué? Pues si tú me dejas, pues yo puedo conseguirme otro mejor que tú, ¿no? O sea, es esa gente que de plano hace que la necesites, pero como les digo,
una persona que es dependiente no tiene criterio propio, se deja llevar, se deja manipular, de verdad son bien fáciles de manipular, caes rápido en la manipulación y por eso decíamos, se abandonan, se dejan hacer y deshacer. ¿Qué más? Sí, y se abandonan tanto que no se hacen responsables de sí mismos y entonces todos son responsables de lo que a mí me pasa, sí, menos yo, ¿no? Todo lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sufriendo, me hago la víctima, todo por los demás, ¿no? O sea, tanto pierdo esa identidad que incluso creo que todos los demás son responsables de lo que a mí me está sucediendo. De mi herida. ¿No? Ajá, de mi herida, de lo que yo hoy estoy viviendo, de mis resultados, ¿no? Entonces también eso es algo como muy, muy típico que observamos en estas personas. Pero también pasa mucho que se puede dar como lo contrario a todo lo que ahorita acabamos de mencionar, que las personas con esta herida de abandono también se pueden hacer personas que provoquen mucho el que sean dependientes de ellos mismos, ¿no? Como volverse indispensables. Ajá, así, ¿no? sí, como eso, ¿no? esa parte, ¿no? Y que busquen a lo mejor también ese tipo de parejas que les hagan creer que no pueden sin ellos, ¿no? Que sin ellos no van a poder vivir, no van a poder estar bien. Y lo manejan mucho a través del enojo. Ah, si no haces esto, me enojo, ¿no? Chantajean, ¿no? Son muy, muy demandantes o todo lo resuelven a través del berrinche. ¿Por qué? Porque saben que con eso van a tener la ganancia de que el otro ceda, ¿no? Entonces, pues también, como te decía, pasa esa parte contraria, ¿no? No siempre son dependientes, sino también a veces provocan la dependencia hacia ellos. Claro. Y entonces pasamos a la solución. Bueno, y la solución sería aceptarse a sí mismo, ¿no? Porque estamos hablando que está la dualidad, está el rechazo y está la aceptación. El problema es que nosotros buscamos la aceptación de afuera y ahí no es el tema. Yo tengo que buscar mi propia aceptación a través de conocerme, de tener autoestima, y sabemos que la autoestima es igual a autoconocimiento. Entonces, a través de que yo me conozco es como yo me voy a aceptar. Y aquí va la referencia de que si yo me quiero aceptar o quiero tener como esa autoestima, tengo que unificar lo que son los defectos y las virtudes, ¿no? Porque entonces una persona que se preocupa muchísimo por esa cuestión de que no me aceptan, tiene que llegar el punto donde yo me tengo que hacer cargo de mí, la solución es hacerme cargo de mí mismo, ¿sí? Entonces no voy a permitir que mi persona, que tanto mis pensamientos, mis emociones, mis actos caigan en la responsabilidad de alguien más, sino que yo tengo que aprender a hacerme cargo de mí, pero también esto va relacionado a ese autoconocimiento que yo les mencionaba. ¿Por qué? Porque yo tengo que conocer también cuáles son mis límites, si yo me quiero habilitar en esa parte de no ver el abandono como algo malo, sino que lo que les mencionaba que va relacionado mucho a lo que es la soledad, y la soledad tampoco es mala. Entonces yo tengo que entrar a ese punto donde pueda conectar y saber también quién soy. Entonces el hacerme cargo de mí implica dejar de culpar a las personas, dejarles de que se sientan como responsables y que siempre yo los esté jodiendo con mi herida, porque si chantajeamos y entonces son ganancias, porque entonces voy a recibir como eso que yo quiero, pero es a través de hacerme el desvalido, el enfermito, de que ahí siempre necesito como pues toda esa atención, ¿no? Entonces creo yo, o no creo que es valga la redundancia, me tengo que hacer cargo de mí, nadie más es responsable de mi vida, ¿no? Así es, dejar de culpar a los otros, ¿sí? Y salir de esa posición infantil y responder con adultez, ¿no? Sí, es tomar en cuenta pues todo eso que tú mencionabas, el conocerse, el darse cuenta del momento en que están viviendo y que ya no son los demás los culpables, que a lo mejor sí vivieron esta situación con los padres, como lo que describimos al inicio, pero también es importante darnos cuenta que si lo hicieron así los padres,
pues no es porque ellos hayan querido, ¿no? A lo mejor es como la forma en la que ellos sabían, la forma... Que también fueron educados así, ¿no? Sí, ajá, son las herramientas que tienen para darnos esa educación, o sea, ellos aprendieron así y así nos enseñaron, entonces, pues ya no es como, porque mucho se da con este tipo de herida, ¿no? Como que, pues es que fueron mis papás y por ellos son así, por ellos yo soy así. Entonces, pues bueno, ahorita si esa situación pasó, es momento de tomarlo con esa postura de adulto y no estar culpando al pasado, ¿no? De hecho, el hacerme cargo de mí es ser maduro, es comportarme como una persona adulta, porque entonces una persona madura sabe que nadie es responsable de lo que le pasa. Y eso es algo que nos cuesta mucho trabajo hacerlo, porque la verdad es que todo este tiempo siempre otras personas se han hecho responsables de lo que yo pienso, de lo que siento y de todos mis actos. Porque para nosotros es más cómodo culpar a los demás que hacerme cargo de mí, de solucionar yo las consecuencias, porque además cuando tú tomas decisiones, por supuesto que van a venir las consecuencias de tus decisiones, de tus actos. El hacerme cargo de mí es resolver, más no decir, yo lo hice, pero estas son mis consecuencias, pero entonces tú lo resuelves. No, ya es resolverlo yo y dejar de culpar. Estoy totalmente de acuerdo con Tere, es algo que hemos mencionado muchas veces, que para nosotros nuestros primeros culpables de nuestras desgracias son nuestros padres, y no. O sea, al final ellos tuvieron la misma educación y nos educaron como ellos fueron educados. Entonces, si ahorita tú estás recibiendo esta información, tu responsabilidad es romper con esos patrones o con esa educación que no te gusta de tus padres para que tú seas alguien diferente y que puedas educar de una manera diferente, pero haciéndote responsable, haciendo conciencia de todo lo que tú estás haciendo ahorita. Entonces, ahorita con esta información, no me vengas a decir, no, es que yo no sabía. A fuerzas que si estás aquí ya conectada, ya sabes, ya hay conciencia, ya empieza a haber esa conciencia. Entonces, dejemos de culpar a los padres porque ellos no son responsables de lo que nos pasó. Yo elijo qué es lo que quiero ser, pero pues es un trabajo, ¿no? Personal. Sí. Nos pasamos al otro. Vamos a la herida de humillación. Y bueno, pues esta herida de humillación se caracteriza principalmente por la vergüenza o por la culpa de situaciones que se vivieron, pues nuevamente, en la familia. Por lo regular, aunque no es como única ley, ¿no? Por lo regular, esta herida la genera la mamá, ¿no? Por lo que ella transmite de situaciones de vergüenza que ella misma haya vivido con ese pequeño, con ese niño, desde el embarazo. Por ejemplo, si fue un embarazo producto de una violación o si ella no quería que él fuera el papá y pues él se embarazó, o diversas situaciones, solo por mencionar algún ejemplo. Entonces este niño, esta niña crecen con esa vergüenza, ¿no? De por qué nací, por qué soy hija de tal, por qué nací en este ambiente, este lugar. Esa es una, o también situaciones que hayan vivido, por ejemplo, en la escuela, como el acoso escolar o el bullying, como le quieran llamar, desde el burlarse de ellos, ¿no? De su color de piel, de su situación, su condición económica, los abusos que esté viviendo. Entonces, pues también se da muy, muy comúnmente este tipo de vivencias en los niños y que entonces ellos desarrollan como esa herida de humillación. Entonces, pues obviamente esta situación les genera a los niños pues dolor, tristeza, mucho enojo, la vergüenza, y se sienten culpables de todo lo que ellos han vivido, creen que son culpables, desde que si mi mamá se embarazó, yo soy culpable, desde que si no teníamos dinero, yo soy culpable, desde que si no me podían dar el alimento que yo necesitaba, es mi culpa, ¿no? Y esta es como la forma en la que ellos recibieron esta información y cómo lo transmiten a los otros, ¿no? Entonces, pues viven como en una situación de masoquismo, porque aprenden a vivir del dolor, ¿no? O con mucho dolor, con mucha tristeza, y entonces así se van conociendo por la vida. De alguna manera esto sí provoca como placer, vivir placenteramente a través del dolor, aunque pareciera como contradicción, pero así aprenden ellos a vivir, ¿no? Como
como que todo aquello que me genere dolor, que me genere tristeza, es con lo que yo estoy bien. Es así como ellos aprenden a vivir. Entonces son personas que se comportan como muy complacientes con los demás, que siempre buscan ser muy agradables con tal de tener igual la aceptación del otro, o son personas muy generosas. Pero aquí pasa esto, ¿no? Igual como mencionamos en las otras heridas, tanto dan y dan y dan para los demás que para ellos mismos no dan nada, no tienen ni tiempo, no tienen ni dinero, no tienen ni espacio para ellos mismos, porque incluso lo que ellos interpretan es que ellos están mal por mí, como que si yo fuera culpable de todo lo que le pasa a todas las personas, ¿no? Entonces yo tengo que resolverlo porque es mi culpa, porque yo soy quien lo provocó, aunque ni siquiera esa persona tenga nada que ver con esa situación, pero esa es su interpretación, es como la persona se siente. Entonces siempre es estar, aparentemente es como una persona como que muy atenta, muy dulce, está conmigo, siempre está cuando la necesitamos, y así, ¿no? Es como que, la persona ideal, pero a la vez esa persona no tiene nada para sí misma, ¿no? Y entonces comúnmente se relacionan con personas que llegan a ser como muy abusivas con ellos justamente por esta situación, porque piden y piden y pues la otra persona cede, ¿no? La persona con esta herida de humillación cede, da todo y se olvida de sí misma. Entonces, incluso dentro de estas culpas que la persona siente, llega a hacer o cometer actos de autocastigo, como por ejemplo ser una persona que fuma mucho, una persona que no atiende sus necesidades, incluso hasta por ejemplo que si tiene ahorita sed, se aguanta la sed, ¿no? Porque es un autocastigo, porque siente que no merece, que aunque tenga sed y todo, pues se aguanta y no lo hace, porque ella tiene que estar primero atendiendo lo demás antes que pues atender su necesidad, aunque sea fisiológica. Y bueno, pues este tipo de situaciones, como también ser la persona, otra de las características es que es una persona que con tal de tener bien a los demás hasta se convierte como en ese payasito de la fiesta, ¿no? Ese ya sería como la pseudo solución. Ahorita vamos para allá, sí. Entonces, parte de lo que ahorita mencionaba Tere de lo que es la humillación, en efecto, es la parte del bullying, que además toda la vida ha habido bullying, ¿no? O sea, ahorita ya se le puso un nombre, pero no sé si ustedes recuerden, que toda la vida siempre han existido las burlas, los apodos, los complejos, que si el cuatro ojos, que si nariz de gonzo, que si el gordo, que si el negro, que si el poste, que si el... como todo eso, o sea, el poner como que todos estos apodos es precisamente la parte esta de la humillación, porque al final la persona, híjole, pues ya se siente como parte de, lo ve normal. Ahorita que mencionaba Tere, por ejemplo, buscan, ¿no? Estar con una persona que los humille. Entonces, normalmente las personas que son humillados dan ganas de burlarse de ellos, porque de repente son los chistositos, los que, por ejemplo, tú los ves y dan ganas hasta de sapearlos. No es mala onda, pero porque no tienen carácter, no tienen fuerza, o sea, no tienen eso de, a ver, a mí respétame, no. Como desde siempre, desde que estaba en el vientre, siempre lo humillaron, siempre lo hicieron sentir poca cosa, él crece, uno de adulto ya crece con esa idea, ¿no? De que entonces siempre es permitir como la humillación, y entonces la pseudo solución es ser el bufón de la fiesta, el alma de la fiesta, el que cuando llego se siguen burlando de mí, porque entonces yo me he visto, tal vez me pongo una, ¿cómo se llaman esas cosas que luego, no sé, botarga, llego de botarga, cualquier disfraz, el punto es que se siga cumpliendo la misma herida. Entonces, algo que me generó mucho dolor en mi niñez, termino haciendo burla de eso. ¿Pero por qué? Porque es una manera de hacer chiquito como eso que yo sufrí, ¿no? Entonces lo minimizo, lo hago chiquito, pero al final, fíjense cómo es el bufoncito, la bufoncita, cuando llega a su casa, otra vez se pone triste y dice, vale madre, otra vez se burlaron de mí, otra vez permití que me dijeran, que me criticaran, que tal cual me pusieran el apodo, que me hablaban como siempre, ¿no? Entonces ya cuando llega a casa ya es como entrar incluso en una depresión,
porque dice, me siguen tratando de la misma manera, ¿no? La solución sería poner límites. ¿Pasamos a la solución o quieres mencionar algo más? Adelante. Bueno, entonces, una de las soluciones para esta parte de lo que es la humillación es aprender a poner límites. Entonces, ¿cómo es? Los límites es sí o es no. No hay términos medios, porque normalmente los que son humillados, como les decía, que no hay carácter, siempre dicen, pues no sé, como tú quieras, pues quién sabe, pues tú decídelo, ¿no? No, porque entonces al rato ¿qué va a pasar? Alguien más por ti va a decidir, ¿no? Y eso que no querías hacer, pero te enojas, vas y lo haces, porque entonces dijiste, bueno, pues entonces lo tengo que hacer. ¿Es por qué? Porque entonces no sabes decir que no, no sabes decir que sí, y a veces es sí y a veces es no. Y entonces estamos muy acostumbrados siempre a quedar bien, porque entonces ya no quiero ser humillado. Entonces, te hago caso nada más como para que ya no te burles de mí o que ya no me digas nada. Pero tienes que aprender a decir que no, y poner límites es lo más difícil que puede hacer un ser humano. Porque además, si estoy hablando que no tienes carácter, no lo hay. Y los límites no te va a gustar, pero tienen que empezar desde primero contigo y después con la familia. Si en la misma familia te hacen bullying, porque era lo que les decía hoy en la plática a los papás de los adolescentes, que los primeros bulleadores en la familia no es tanto en la escuela, es en la misma familia. Los mismos padres le ponen apodos a los hijos, los mismos padres humillan a sus hijos. Los pendejean, les dicen que son inútiles, que no sirven, que son burros. O sea, eso es bullying. O también les pego, los mazapaneo. ¿En cuántas ocasiones tú como niño, como niña, bueno, adulto siendo niño, recuerdes tú que así te trataron en casa? No se aprendían las tablas y te encerraban y te daban tus chingas, porque te las tenías que aprender y te las tenías que aprender. Pero eso era humillación, porque el pendejearte, el hacerte sentir menos, es humillación. Entonces imagínate, el adulto crece con la idea de que no sabe nada, que es tonto. Entonces se acostumbra al maltrato, entonces busca al victimario, incluso hasta parejas que me lastimen, que me humillen. Entonces la solución es ponerle límites a la gente, y tienes que empezar contigo, porque tú no puedes estar permitiendo que la gente te siga maltratando ni poniéndote límites. Y es más, a partir de mañana, si hay una fiesta, bueno, no porque es lunes, pero bueno, el fin de semana, si hay fiesta, ya no tienes por qué permitir que la gente se esté burlando de ti en ese momento. Pero te voy a decir otra cosa, a partir de que usted pone límites, la gente ya no se le va a acercar. Entonces te van a ver muy pinche mamón, muy mamona, ay sí, ya ni le entra al juego, ya no deja que se burlen de ella. Pues no, o sea, ya no se tiene por qué estar permitiendo eso, ya no lo permitas. Entonces, sí se tienen que poner los límites. Sé que no te va a gustar, sé que te va a costar trabajo, pero al final lo vas a hacer de una forma natural y vas a empezar a tener el respeto, no nada más de tu familia, sino tú primero, la familia, incluso hasta tu pareja, amigos, ya no se van a burlar de ti. ¿Por qué? Porque usted empezó a tener carácter. Entonces, hay que fortalecer ese carácter, porque sí lo tiene. Entonces se le habilita en terapia también para tener carácter y poner límites, ¿no? ¿Qué más? Sí, y bueno, dentro de ese carácter es aceptarse como son, porque viene mucho eso de yo tengo que ser, ¿no? Como ese gracioso, como ese que todo mundo tiene que agradar. Pero entonces a veces también dejan su propia personalidad por disfrazarse de alguien que no es, ¿no? Porque de ahí venía como esta parte de la humillación, ¿no? Como el no soy aceptado tal y como soy, entonces me tengo que disfrazar. Mencionaba, ¿no? Como lo de la botarga, eso es pues también como de una forma como imaginaria, ¿no? Como que voy a la fiesta, no precisamente me lo tengo que poner, pero ya voy con esa postura de que traigo la botarga puesta y que todos ahí me vean que vengo bien feliz y todo, siendo algo que no soy, ¿no? Porque esa herida te marca de esa manera, el comportarte como tú no eres. Pero como bien lo mencionabas, llegas a tu casa y sientes esa situación de, ¡ay, otra vez!
esto no es lo que yo quería, otra vez lo permití. Y pues seguimos con esa culpa. Por eso es que esta herida de humillación se caracteriza mucho por esa de la vergüenza y la culpa. ¿Por qué? Porque también uno mismo se provoca como esa culpa, ¿no? Sentirse culpable de eso que yo acabo de hacer, que no es lo que yo quería. Y chin, otra vez me siento culpable de mi malestar, de mi tristeza, bueno, o sea, de algo que yo no quería cometer. Entonces, pues sí, es importante enfocarnos en el valor que tenemos como personas, como lo mencionabas, ¿no? En la parte terapéutica, pues te ayuda a eso, a identificarte, al reconocerte, al quererte como eres, tener esa libertad de ser tú mismo y no como los demás quieren que tú seas. Entonces, bueno, pues ya esta parte te va a llevar como a aceptarte, a poder disfrutar y no tener que dar siempre todo por los demás, sino también aprender a dar para ti mismo. Claro. Pero pues hay que chambearle en eso. Así es. Muy bien, pues pasamos a la siguiente, que es la traición. Miren, esta es una de las heridas también bien fuertes, de igual forma es en la niñez. Voy a tocar unos temitas ahí bastante incómodos, pero es algo que sucede, ¿no? El hablar de la traición es cuando, por ejemplo, tú cuando estabas chiquito, cuando estabas chiquita, sufriste algún tipo de abuso. Es un ejemplo, es un ejemplo. Sufriste algún tipo de abuso o alguna violación y entonces tú vas y les cuentas a tus papás, ¿no? O sea, tú vas y les dices, oye papá, oye mamá, me pasó esto de chiquito, de chiquita y así. Y pues, ¿qué creen? Que resulta que nuestros papás no creyeron. O sea, fíjense que a los papás los vemos como nuestros héroes, son como lo más, híjole, lo más divino para nosotros, y que yo como hijo crea en ti y vaya y te diga lo que me acaban de hacer y que tú no me creas y que tú me digas que yo no hable, que no diga eso del tío, que no diga eso del abuelo, que no diga eso de no sé quién, porque entonces voy a hacer un despapalle, o sea, la familia se va a desunir, se va a destruir. Imagínate el daño que le acabas de generar o qué herida tan grande le acabas de generar a tu hijo o a tu hija porque te confesó algo que a ella le asustaba, que no sabía qué le estaba pasando también, porque uno es bien como inocente, y entonces es algo que tú ya sabes como padre y no hiciste nada. Eso nada más es como un ejemplo. ¿Qué más tenemos con respecto a la herida de la traición? Sí, como mencionabas, también el sentir... Hay muchas ocasiones que los hijos se identifican más con uno de sus progenitores, a veces con la mamá, a veces con el papá, tienen más como inclinación y ven a ese papá o a esa mamá como el héroe, ¿no? Y piensan que entonces pues sí, es lo máximo, es la persona más maravillosa, la que puede resolver todo, la que tiene en sus manos toda la vida, ¿no? Para esa personita. Y entonces por alguna razón, como por ejemplo por el ejemplo que nos dice Pau, o alguna otra situación en la que el niño pensaba que ese papá pues le iba a poder resolver, le iba a poder dar, le iba a poder, pues sí, como que dar lo máximo de sí, y resulta que no. El niño empieza a observar la realidad y se da cuenta, pues mi papá, mi mamá no es un héroe, no es lo que yo pensaba, a lo mejor no respondió como yo estaba esperando, no me dio lo que yo necesitaba, y entonces viene esta situación de me siento traicionado, me siento traicionado por esa persona, por ese papá o esa mamá, y entonces pues se genera esta herida, ¿no? De haber sido traicionados. Pero como les decía, es la interpretación que el niño le da, porque a lo mejor, depende de la situación, a lo mejor es como que la forma en la que tenía que actuar el padre o la madre por cubrir otras cuestiones, ¿no? Pero el niño solamente sintió, me traicionó, ya no fue como yo pensaba, no me respondió como el héroe que yo tenía a mi lado, y entonces he sido traicionado. Por lo tanto, pues este niño empieza a generar como esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar conmigo ahora, ¿no? Ahora yo ya me siento
expuesto a una situación en la que yo ya no sé a lo mejor si mi papá o mamá me van a dar la protección que yo necesito, empiezo a generar como mucha inseguridad y empiezo a darme cuenta que pues a lo mejor, no sé, por ejemplo, las crisis que tiene mi padre o mi madre, pues ya no va a ser una persona que me pueda dar lo que yo necesito, ¿no? O sea, ya este papá o esta mamá me traiciona tanto que yo ya no sé cuándo poder estar bien con ese papá o esa mamá. Si va a estar bien por los cambios de humor, que por lo regular eso se da mucho, ¿no? Cuando son papás. Entonces, esos cambios de humor, pues el niño así lo recibe como que, bueno, ahorita sí está bien, al rato no está bien, y no me responde como yo espero, entonces me traiciona. Porque ahorita pienso que me va a decir que sí, pero ya me dijo que no, y es otra traición para mí. Y así con este tipo de situaciones. Y entonces fíjate, como está esa parte de que también no creen en mí, ellos que son mis héroes, híjole, pues se desarrolla en el adulto lo que es la pseudosolución falsa, pues bueno, pseudosolución. Me vuelvo desconfiada. Ay, Dios mío. Llegar a este punto de la desconfianza, estaríamos hablando también de esa inseguridad, y la desconfianza va muy relacionado a los celos, a la celotipia, porque entonces las personas desconfiadas, como mis papás no creyeron en mí, me generan esa inseguridad, esa desconfianza, y entonces yo ya no confío ni en mi pareja, es más, no confío en nadie, ni en mí para empezar, o sea, ya, llega a ese punto donde siento que todas las personas me van a traicionar, entonces me vuelvo desconfiada, se desarrollan los celos, y ya saben, ya hemos hablado mucho de los celos. Sabemos que son aquellas personas que ya persiguen a la pareja, que me mandan la ubicación, que por qué está en línea y no me contesta, lo ando espiando en las redes sociales, le ando buscando qué viejas o qué hombres tienen el Face, y si tiene una vieja bien sabrosa le voy a decir que la borre, o si tiene un hombre bien sabrosote le voy a decir que lo borre, y cosas así, ¿no? Le ando, de verdad, casi le ando diciendo, pues sí, quítale la contraseña al celular y enséñame tu galería. Enséñame tus conversaciones, o sea, llegamos al punto de la paranoia porque entonces yo estoy pensando que me están engañando, es un pensamiento que tengo bien clavado aquí porque entonces ya estoy viendo cómo me están traicionando. Acuérdense que el celoso sufre más por lo que se imagina que por lo que ve, ¿no? Entonces la desconfianza es un sufrimiento, tanto tú sufres y también genera sufrimiento en el otro, porque entonces también al otro ya ni sabe ni qué hacer, ya ni sabe ni para dónde mirar, ya no, o sea, ya está la desconfianza en todo, y entonces es una persona que siempre está dudando de sus capacidades, tanto intelectuales, emocionales, o sea, no sabe. Entonces la desconfianza, desafortunadamente, es algo que genera mucho sufrimiento en el adulto. Entonces, si mis padres me traicionan, ¿yo qué me espero de los demás? Y ahí te van a seguir traicionando. ¿Por qué? Porque usted traiciona, porque la herida ya está, o sea, eso ya es algo que está dentro de mí. Entonces traigo la herida de la traición, y por supuesto que voy a traicionar. Entonces ya espéralo, y no me refiero nada más a esta parte de la infidelidad, no, puede ser otro tipo de traiciones, no nada más la infidelidad, pero de que te van a traicionar, te van a traicionar. ¿Por qué? Porque también viene la mentira. O sea, para no lastimar a una persona que es desconfiada, le tengo que mentir, le tengo que decir lo que él quiere escuchar o lo que ella quiere escuchar para que no se me ponga grave y no me empiece a joder. Entonces le miento. Entonces ya llegamos a ese punto, aparte de la desconfianza, a mentir. Y entonces, pues es como ya mi forma, ¿no? que tengo. La solución, pasamos a la solución. ¿Quieres mencionar algo? Voy a mencionar esta parte que de tanto de esto que tú nos compartes, quieren controlar todo, ¿no? Sí. Son personas sumamente controladoras, porque creen que siempre tienen la razón, ¿no? Como el ejemplo que tú mencionabas de hasta revisar el celular de la pareja y todo eso. O sea, yo creo, al tener esa herida, yo creo que tengo la razón, que tú me estás engañando, que me estás mintiendo, que alguien te está mandando mensajes, entonces me lleno de razón, y entonces eso hace que yo quiera controlar toda esta situación, ¿no? Y no nada más es controlar la pareja, controlar incluso también a los hijos, a los compañeros de trabajo, ¿no? A los amigos. Entonces
Eso hace que a su vez la persona tenga como mucho recelo, porque, bueno, pues se enoja porque entonces el hijo no está haciendo lo que yo le digo, ¿no? Si yo tengo la razón, ¿por qué no hace lo que yo digo? No sé, a lo mejor en el trabajo, no, pues es que las cosas no salen porque no lo hicieron como yo digo y así, ¿no? O sea, siempre creen que todo lo que ellos piensan o lo que, pues sí, creen saber hacer es lo correcto, y pues trabajan mucho como con esa parte, ¿no? De querer controlar. Entonces, bueno, a su vez también se tienen esa idea de que pues nadie me apoya, nadie quiere estar conmigo, pero porque es como la forma en la que ellos perciben al no poder controlar, al no hacerme caso, esto es porque nadie me apoya, nadie está conmigo, ¿no? Pero no pasa eso, simplemente que pues porque tendrían que estar haciendo todo lo que la persona quiere, ¿no? Pero esa es como la interpretación que ellos le dan. Me están traicionando porque no están haciendo lo que yo digo, ¿no? Entonces la solución tendría que ser aprender a confiar en mí, porque entonces eso es algo que perdí desde que yo era niño. O sea, tantas veces mis padres repetían como no crean en mí, más bien, no crean en mí. Entonces, pues ya me lo creo yo, ¿no? Que yo no sirvo para nada. Entonces yo me traiciono al desconfiar de mí. Entonces, si vamos a aprender a confiar en nosotros, hablaríamos un poquito acerca de esta fe. La fe significa creer. Yo tengo que creer en mí, en mis capacidades. Obviamente, para yo poder creer en mí, vuelvo al punto del autoconocimiento. Yo tengo que conocer todas mis capacidades, porque todos nacemos con capacidades. Con lo que no nazco es con la habilidad. ¿Sale? Entonces la habilidad se adquiere a través de la práctica. ¿Qué es lo que quiero lograr? Porque entonces si yo quiero tener un negocio o tengo ya como un proyecto personal y no creo en mí, yo estoy pensando que no me va a salir y que la voy a cajetear y que bla, bla, bla y todo eso, me empiezo a sabotear. Pero entonces, como no tengo algunas habilidades, por ejemplo, la habilidad financiera, esa es una, que no sé cómo financiar esta cuestión y me ando gastando el dinero. Entonces yo necesito pedir la ayuda para que me ayuden, valga la redundancia otra vez, a cómo ordenar mis finanzas. Porque también viene esta parte del miedo, voy a hacer algo nuevo, pero tampoco siento que tenga la fuerza o la voluntad para hacerlo, porque muchas veces decimos, es que yo quiero que se me quite el miedo para poder poner este negocio. No, es sintiendo el miedo, habilítate en eso, porque entonces si vas a sentir un chingo de miedo, vas a sentirte desconfiado de ti y vas a pensar, no la voy a armar, no lo voy a lograr. Chingue su madre, o sea, hazlo. Y para eso hay que pedir ayuda. Entonces solamente practicándolo va a golpear con el pensamiento que tú piensas de ti. No puedo, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, me va a salir mal, vas a cometer errores, sí, la vas a cajetear, sí, pero no tienes por qué dejar de hacerlo. Aunque lo hagas con miedo y cometas errores, tienes que continuar. Tienes que perseverar, porque entonces fíjate, sí, ya descubriste que no tienes la habilidad, ¿sale? Pero entonces a través de la práctica, y esto me refiero a actos, vas haciendo actos para que entonces esa práctica la tengas, pero se desarrolla, esa habilidad la tengas, pero se va a desarrollar a través de la práctica. Entonces cuando practicamos esto, se viene todo un proceso que ya conocemos, que es así, no es recto, es así, ¿no? Entonces yo tengo que hacerlo y a partir de que lo empiezo a hacer y veo los resultados, es cuando voy a empezar a creer. Yo no voy a empezar a creer en mí antes, no, porque desde antes ya está la desconfianza. Lo tengo que hacer y voy a empezar a creer en mí a través de que empiece a ver los resultados. Y no vas a esperar a que el miedo se quite, es con miedo, es con pereza, ¿sí? Es con dolor, es con enojo, es como se hacen las cosas, no hay otra forma. Entonces, si lo hacemos de esa manera, vas a empezar a confiar en ti. Y la desconfianza, te lo decía, va relacionada a la inseguridad. Entonces, vamos a alimentar a la autoestima. Y esa es una manera en creer en mí, no en los demás. Yo lo tengo que hacer, no puedo permitir que otras personas me resuelvan o hagan el trabajo por mí.
yo tengo que poner ese negocio, a mí me tiene que costar, porque sí somos muy fáciles de decir, pues ayúdame, y tú préstame, y tú haces esto, no, tú chíngale, tú ahorra, tú compra esto, ¿sí me explico? Entonces, eso es lo único que te va a dar, esto y muchas cosas más, que tú empieces a confiar en ti, ¿no, Tere? Uh-huh. Sí, y cuando van descubriendo a través de ese trabajo personal que tú propones, pues también son personas que logran, mencionaba yo esta parte, ¿no? De ser muy controladores, pero cuando trabajan esa parte, algo que logran desarrollar es que pueden ser incluso buenos organizadores, ¿no? Por ejemplo, si generan un negocio, o trabajan en algún lugar, se convierten en personas, bueno, se pueden desarrollar habilidades de personas que pueden llegar a ser líderes o que tener un puesto de un jefe, ¿no? Como de tener mejoras en la parte laboral porque han aprendido a manejar, a controlar situaciones de la vida, situaciones de personas, pero canalizándolo de una manera pues positiva y favorable, se aprende eso y se desarrolla y pues ellos se reconocen como personas más capaces, más eficaces, ¿no? Y por lo tanto pues también llegan a ser personas como muy confiables por esta misma razón de todo eso que ellos logran desarrollar, pero pues como mencionas, pues es que trabajar como en ese autoconocimiento para que vean cuáles son las habilidades, mencionaste al principio, ¿no? Estas heridas no significa que sea como lo malo de la persona, sino son áreas de oportunidad, ¿no? Y una de las áreas de oportunidad en esta herida de la traición, pues es eso que les acabo de mencionar. Perfecto. Bien, pues vámonos con la injusticia. Ya sería la última. Creo que no hay preguntas, yo creo que está muy claro todo, ¿verdad? Sí. Pero si quieren hacer preguntas, las vamos a leer, ¿vale? Bueno, pues sería la última entonces y vámonos con esta que es la injusticia. Es cuando mis padres, igual de chiquito, de chiquita, me trataron de una manera injusta. ¿Por qué? Porque entonces cuando yo quería jugar con mis amigos, quería salir a jugar con mis amigos, no. Yo me tenía que quedar en casa a lavar los trastes, a lavar la ropa, prácticamente me robaron mi infancia, ¿no? Entonces dejé de estudiar, pues si tenía la intención de trabajar, pues ya no trabajé, ya me quedé, ya sea asumiendo el papel del papá o de la mamá, porque entonces la mamá se fue, yo tuve que asumir el papel de la mamá, y entonces me quedé a cuidar a mis hermanitos, y yo soy la mayor, me quedé a cuidar a mis hermanitos, les daba de comer, y entonces es injusto ver que cuando yo me asomaba, todos estaban jugando y yo tenía que estar en casa, ya sea trabajando, cocinando, lavando trastes, lavando ropa, asumiendo un papel que no era mi responsabilidad. Entonces me convierto prácticamente en un adultito, así rápido, ¿no? O sea, tengo que ponerme a la altura del rol o de la responsabilidad que me dieron, ¿no? ¿Qué más vemos en esta? Sí, pues es una persona con mucha vulnerabilidad, o que así se percibe ella, como con muy pocas defensas, ¿no? Y llega a tener como muchos conflictos con las autoridades, ¿no? Con una persona, con un jefe, con un profesor, ¿no? Porque ve que incluso una indicación que le den en la escuela es injusto, ¿no? Típico de, a ver, te cambias de lugar y, pero ¿por qué? Y son muy reclamones, y todo es que es injusto, ¿por qué? Sí, ¿por qué me tiene que cambiar de lugar? ¿No? O sea, siempre con esa postura de todo es injusto, y pues no, ni me cambie de lugar, o si vamos a sacar el cuaderno de español, y ahora ¿por qué español? Y, o sea, tienen mucho como esa tendencia, ¿no? A desafiar a la autoridad. Desafiar la autoridad. Porque ellos se sienten autoridad, ¿no? Ajá, exactamente. Lo único justo es lo que ellos dicen o hacen, entonces, pues bueno, esto es pues como la percepción que ellos tienen de haber vivido como en un ambiente muy rígido, ¿no? Con mucha severidad, muy estricto. Entonces, pues esa es la forma en la que ellos manifiestan esta parte y sienten siempre que sus derechos han sido violentados, ¿no? Son los típicos, bueno, voy a dar un ejemplo, solo es un ejemplo,
de los padres de familia que van a las escuelas siempre a reclamar todo de lo que les dijeron a sus hijos, hasta de las tareas que dejaron, ¿no? Porque hasta una tarea en la escuela la ven injusta, ¿no? Si a ellos, o sea, si ellos vivieron de otra manera la parte educativa y todo, ¿y por qué ahora esto? Y es que yo no lo veía así, y a mí en mis tiempos lo dejaban de una forma diferente, y hasta eso es injusto para ellos, ¿no? Entonces eso genera mucho enojo interior. Todo está mal, ellos sienten que todo va en contra de ellos, que todo el mundo los está atacando, agrediendo, sí. Y por eso también se hacen personas como que siempre creen que tienen que estar en competencia con nosotros. Siempre tengo que ser mejor que el otro, ¿no? Tengo que competir porque hasta es injusto en lo que me están haciendo, entonces tengo que sobresalir. Nadie puede ser mejor que yo porque eso es injusto, ¿no? Y fíjense que ahí entraríamos ya a la parte de lo que es la pseudosolución que ocupo como adulto, ¿sí? Entonces, normalmente este tipo de personas son los que tienen poder, les gusta controlar también, son los diputados, los padrinos, los padrinos de padrinos, las madrinas, los que son a lo mejor, ¿qué más? Supervisores, como todo este tipo de gente que tiene puestos grandes, los gerentes, bueno, todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, como ellos fueron tratados de una manera injusta, ellos quieren hacer justicia con sus propias manos, entonces son personas también vengativas. Ahí donde los vemos, o sea, son personas bien vengativas porque entonces sí van a hacer uso de ese poder, ¿no? Entonces es gente por obvias razones que es muy soberbia, también son muy arrogantes, también, o sea, es gente que le gusta mandar, que los obedezcan, señalan, critican, o sea, es gente que, pues tratan de una manera injusta a los demás. Entonces es como eso, a mí me tratan de una manera injusta, pues ahora va la mía, ¿no? Entonces quiero hacer justicia, les vuelvo a repetir, es gente muy vengativa. Y de cierta forma ahí va, suena fuerte, pero también es gente que disfruta de ver el dolor ajeno del otro, ¿no? Porque como ellos sufrieron mucho en su infancia, pues es como que, pues si yo sufro, pues tú también tienes que sufrir junto conmigo, ¿no? Entonces te voy a hacer padecer todo esto, y lo que mencionaba ahorita Tere, que por ejemplo los papás, sí es cierto, de repente, bueno, pues hasta yo lo he visto aquí, ¿no? En los cursos, o aquí en terapia, que también vienen a cuestionar un montón de cosas, y por qué les dijo esto, bla, bla, bla. Entonces es gente que me imagino, bueno, no me imagino, es gente bien terca, bien necia, bien, como fueron educados de una manera muy rígida, ellos tienen pensamientos rígidos, tantitos los cambiar de opinión, olvídate. Estás loco, tú no tienes la razón, yo sí tengo la razón, o sea, son bien tercos, son bien necias, ¿no? O sea, a fuerzas quieren ganar. Y entonces es un problema este tipo de gente porque desafían a todos, ¿no? Si los ven bien mensos, pues entonces tal cual te lo va a decir, ¿no? Casi a mí, ¿tú qué me puedes decir? ¿De ti qué puedo aprender yo si yo ya todo lo sé, ¿no? Sí. O sea, son como muy soberbios, pues, ¿no? Necios, rígidos, tercos, ¿no? Sí. ¿Ya pasamos a la solución? Sí, tantito, me falta un poquito. Échale, bueno, sí, entonces, con eso que tú comentas, son personas que no se dan ese derecho a poderse equivocar, ¿no? Todo debe de ser bien hecho, y si hay una equivocación, pues eso debe ser el reclamar, pero reclamarse incluso consigo mismos. Son sumamente rígidos también con ellos mismos, ¿no? No se permiten ni tantito poderse equivocar, incluso no se dan el derecho a recibir. Son personas que, no sé si te ha tocado, Pau, que incluso, por ejemplo, tú le quieres dar un detalle a una persona y a veces hasta ni lo recibe porque cree que no se lo merece, que es injusto que ella reciba, ¿no? Me comentaban de personas que incluso las vacaciones no creen que se las merecen, y no, es injusto, no, yo tengo que trabajar, no me lo he ganado, todo se tiene que, que ganar más duro, ¿no? Sin darse como, ser como más blandos con ellos mismos, decir, pues sí, ¿no? Ya trabajé, ya, pues ahora merezco descansar, ¿no? Pero a veces hasta con ese tipo de situaciones son sumamente duros con ellos mismos, muy rígidos.
Entonces, pues bueno, al querer tener como ese control, incluso pues sí son personas que comúnmente llegan a caer mucho como en depresión o generar enfermedades muy graves, enfermedades crónicas, justamente por eso, por lo rígido que es con uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, siempre es querer cumplir de una manera muy lineal, ¿no? Sin poderse permitir el error, que ya No lo se pueden comenté, equivocar. no equivocarse, no ir ni tantito para allá para acá, sino así tal y como es. Y pues les gustan las reglas muy, y se enojan mucho con personas que a lo mejor no cumplen, con personas que a lo mejor llegan tarde y todo, y para ellos hasta eso es injusto, cuando que a lo mejor ya ni les corresponde, ¿no? Porque si ellos ya llegaron, pero se enojan con las personas que no están cumpliendo, que están ahí como que flojeando, hasta eso lo ven injusto para ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, si quieres mencionar lo que es la ¿Solución? Pues miren, una de las soluciones para trabajar esta herida de lo que es la injusticia, pues es precisamente perdonarme yo, tanto de todo lo que pues sí me hicieron, pero también de todo lo que yo permití. Porque acuérdense que a mí nadie me lastima si yo no lo permito, yo no lastimo a nadie si el otro no lo permite. Entonces, la manera en cómo se trabaja esto es precisamente dejando de tratarme de una manera injusta. Yo me he hecho tanto daño porque fíjense, por lo mismo que son rígidos y tienen pensamientos bien rígidos, hagan de cuenta que tienen un juez interno y que constantemente se están regañando, ya la cagaste, ya hiciste mal esto, no tenías que haber dicho esto, no tenías que haber hecho esto, etcétera. Entonces todo el tiempo, como son muy duros con los demás, se tratan, o sea, de hecho tratan de una manera injusta, pero ellos son su peor verdugo. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se tratan de una manera bien injusta? Porque se insultan, se humillan, se culpan, se tiran, o sea, es algo bien rudo trabajar con esta herida, bueno, con todas, ¿no? Pero en esta parte de cómo uno se trata de una manera injusta, es terrible, porque entonces imagínense el grado de sufrimiento que están generando. Todo el tiempo están, pues sí, en esa depresión que mencionaba Tere, porque literal se sienten malos también, se sienten bien malos. Entonces, la maldad o a su idea que tienen merecen un castigo. ¿Y cuál es el castigo? Pues que la gente me va a rechazar por cómo soy yo, por cómo trato a los demás. Entonces la gente no va a querer estar con una persona que trata como tú tratas a los demás, ¿no? Entonces, sí es algo bien fuerte, es algo bien cañón vivir con este monito loco que tenemos aquí adentro y la manera en cómo nos tratamos nosotros mismos, cómo nos humillamos. Y eso es algo que se tiene también que trabajar pues en terapia. Entonces la solución es aprender a perdonarme a mí mismo y dejar de tratarme de una manera injusta. O sea, yo, ¿cómo ves, Tere? Sí, claro, y al perder esa rigidez que mencionamos, pues también es el darnos cuenta que no vamos a ser buenos siempre, ¿no? Sí. Porque al no permitir ese error, pues creo, o se tiene la idea de que entonces yo siempre soy la que lo hace bien, la que no se debe de ir por o desviar, pero darse ese permiso no significa que, bueno, siempre hazlo mal, hazlo como sea, no, pero sí darse ese permiso que durante la práctica o durante los actos exista ese de, ok, no te salió bien, revisa, ¿no? ¿Qué tienes que aprender? ¿Cómo mejorar? Existió el error, pero el error te va a hacer mejor. No significa que ya por haber tenido un error o un tropiezo, pues entonces ya no eres bueno para eso, o que ya salte de ahí, o que ya no lo vas a lograr nunca. No, significa que pues te vas a equivocar, pero aún así con esa equivocación continúa. Revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita para poder continuar y no ser tan exigente con uno mismo, perder como esa rigidez, ¿no? Y a lo mejor también permitirse como ser un poco más espontáneos, ¿no? Mencionaba en la primera herida sobre las actividades y es algo muy similar, aunque aquí, bueno, también es como permitirse contactar con uno mismo para conocerse y también hacer actividades más sencillas
que no necesiten seguir como esa línea a la que están acostumbrados, esa línea recta, ¿no? Así como muy reglamentaria, sino pues actividades más espontáneas como bailar, como salir a correr, como cualquier situación o cualquier actividad de arte en la que permite ser uno mismo, en la que no se tenga que seguir las reglas como al pie de la letra, ¿no? Y un gran ejemplo pues es el arte. El arte no te dice tal cual, hazlo de esta manera o se debe de hacer así, sino cómo lo sientes tú, qué quieres expresar, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una sugerencia dentro de las soluciones que tú das, trabajarlo de esa manera, ¿no? Maravilloso. Y sí, y miren, pues ya vamos a acabar. Nuevamente les reitero, si tienen dudas, porque pues este live saben que se queda grabado, ¿no? Si en algún momento salen preguntas, vamos a estar revisando ahí sus comentarios, o si quieren mandar inbox, también revisamos los mensajes, ¿vale? Fíjense cómo es. Las heridas funcionan de esta manera, todas. Entonces, si a mí mis padres me rechazan, yo me autorrechazo, te rechazo y me rechazan. Si mis padres me abandonan, yo me autoabandono, te abandono y me abandonan. Si mis padres me humillan, yo me autohumillo, te humillo y ustedes me humillan. Si mis padres me traicionan, yo me autotraiciono, te traiciono y me traicionas. Y si yo me trato de una manera injusta o mis padres me tratan de una manera injusta, yo me trato de una manera injusta, yo te trato de una manera injusta y ustedes me tratan de una manera injusta. Así funcionan las heridas, es un círculo vicioso, pero hay que verlo como un área de oportunidad, porque creo que las estuvimos mencionando, que todas son áreas de oportunidad. Entonces quiero que te quede claro que el abandono no es abandono, porque al final usted se quedó con alguien, se quedó con la tía, se quedó con el abuelo, se quedó, aunque se haya quedado en la guardería, se quedó con maestras, ¿no? O maestros, pues, porque al final, si a usted lo hubieran abandonado, es tal cual sacarlo con todo y meterle su ropita en una maletita y a la casa, ¿no? Y fuera de la casa, pues, eso sería abandono. Sin en cambio no lo abandonaron. ¿Sale? Entonces, a veces o muchas de las veces utilizo todas las heridas para hacerme la víctima. Y entonces ya no vería el área de oportunidad. El abandono lo lleva a esa parte de la soledad, y la soledad no es algo malo. Entonces hay que, ¿cómo decimos? Estar en contacto conmigo misma, y es a través de esa introspección. ¿Sale? El rechazo es natural, o sea, ¿te van a rechazar? Sí, ¿no? Tú rechazas, entonces tampoco hay que verlo como algo así como que, ay, el sufrimiento fatal, y ay, pobrecita de mí, o pobrecito, sí, no, o sea, sino que es algo normal, o sea, tanto fíjate cómo es o cómo somos, sí queremos la aceptación, pero no quiero el rechazo, no, acuérdense que somos una dualidad, me merezco el rechazo y me merezco la aceptación, ambas me merezco. Y si tú tienes un problema con la parte del rechazo, entonces también tienes un problema con la aceptación. Si tienes un problema con la aceptación porque hay gente que no le gusta que la acepten o que la reconozcan, también tengo un problema con el rechazo. Entonces es parte normal de nuestra vida el rechazo. La traición, también te van a traicionar, o sea, es algo que no puedes dejar de decir, bueno, es que esto no me lo merezco. Siempre lo he dicho, que Jesucristo, siendo Jesucristo, lo traicionaron, y sus 12 meros discípulos. Ahora, ¿tú qué te esperas? Porque entonces dices, que me traicionaron mis papás, me traicionó mi pareja. Pues sí, por eso es que te digo, o sea, a Jesús lo traicionaron. ¿Tú quién madres te crees para decir que a ti no te tienen que, pues, traicionar? Eso es algo que pasa. ¿Duele? Sí. Pero también este es un área de oportunidad, porque entonces voy a aprender a confiar en mí. Es algo que no sé, no puedo depositar la confianza en los demás, jamás. Es un grave error eso, ¿no? Viene esta parte, por ejemplo, lo que es la injusticia. En la vida real, en nuestra naturaleza, no existe la injusticia ni la justicia, porque para lo que para ti es injusto, para mí es justo. Y si eso para mí es injusto, pues para ti es justo, ¿me entiendes? Entonces, no es justicia, injusticia. Solamente vamos a verlo así.
es causa y efecto. Lo que usted haga va a tener consecuencias. Eso es todo. Entonces, mi área de oportunidad es precisamente el perdonarme, como esa parte, ¿no? El perdonarme y dejar de tratarme de una manera injusta, ¿no? En esa cuestión, yo. Y la otra creo que es la humillación, ¿verdad? Me pasó la humillación. Entonces, en esta parte de la humillación, bueno, pues el área de oportunidad es aprender a poner límites, ¿no? Porque además, si tú sientes que sí te han humillado, es porque usted lo ha permitido, es porque nadie le ha enseñado a poner límites. Ahora ya lo sabes, ahora ya sabes que usted tiene que poner límites y no vas a tener a tus papitos ni vas a tener a tu pareja para que lo defienda. Usted defiéndase, aprende a usar esa boquita, aprende a tener esa habilidad para poderte defender, porque luego estamos remensos, no sabemos cómo defendernos, pues entonces pregunta. Y con mucho gusto se les va a habilitar para que ustedes pongan pues esos límites, ¿no? No sé qué quisieras agregar. Sí, pues esto que Pau nos comparte, pues como decíamos, verlo desde esa parte, yo soy responsable de lo que me está sucediendo. Les comenté hace un momento, ¿no? Ya no es que yo viví, es que me hicieron, me dieron, sufrí o todo esto, porque entonces, como nos comenta Pau, es estar como en ese victimismo siempre. Entonces, digamos que tenemos como esas dos opciones, ¿no? Vivir siempre como de la misma manera, culpando, viviendo del pasado y siempre ser la víctima y entonces con los mismos resultados de toda la vida, ¿no? Esto no me gusta, me incomoda, esto me duele, pero no puedo lograr, ¿no? Esto es porque me mantengo bajo la misma postura siempre de ser la víctima de lo que ya viví. Pero ¿qué pasa? Para eso también es que ustedes reciban esta información y también pues puedan pues investigar un poco más, ¿no? Con esto que se fueron identificando, qué características ustedes observan en sí mismo y empezarlo a tomar ahora con responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer ahora de acuerdo a esto que yo identifiqué en mí? ¿Cómo empezar a trabajar? Y pues bueno, de manera personal, pero no quedarse como en las pseudo soluciones que Pau bien nos mencionó, porque pues a veces es lo que uno cree que es lo mejor y que con esto yo ya lo voy a resolver y con esto ya se me va a quitar mi herida, ¿no? Pero no es así. Lo importante sí es identificarlo, pero empezarlo a trabajar. ¿Y cómo? Pues acercarnos también con alguien que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar, que nos pueda orientar y pues en este caso pues también para eso estamos nosotros, ¿no? Aquí en la clínica para apoyarles en cuanto a esta parte, este tema que hoy abordamos de las heridas, pero también pues conocer las emociones que ustedes están viviendo, sus resultados y cada una de las cuestiones que hoy quieran empezar a trabajar. Bien, pues ahí están, chicos y chicas. Les agradecemos mucho ahora sí que ¿cómo se dice? Que nos hayan su asistencia, que nos hayan acompañado en este live. Y pues si algo nos movió, porque les decía a Tere en un inicio que a lo mejor no nada más tengo una herida, posiblemente tenga todas. Pero ya saben que hay una herida que siempre nos va a determinar y si quieren empezar a trabajar, pues vamos a trabajar con esa herida que más pegó en este live. Entonces, acuérdense que estos lives es para identificar en qué situaciones estoy atorado, estoy atorada. Aprovechen toda esta transmisión, estos espacios que les damos. No estamos cobrando absolutamente nada, ¿lo saben? Porque nos encanta hacer esto, nos encanta tener esa labor social, pero sí nos gustaría también que ustedes aportaran, que nos escribieran, que agendaran cita y entonces pues así para poder pues que ustedes nos permitan guiarlos en su vida, porque sí necesitamos un guía, ¿vale? Entonces nosotros estamos ubicados en Boulevard Quetzalcóatl, Manzana 71, lote 2 en la Florida, Ciudad Azteca. Ya saben, atendemos, como decía Tere, en línea, presencial. Tenemos conferencias los días miércoles de 5 a 6, talleres tanto para adultos, niños, adolescentes y ya tenemos de jóvenes. Van a ser los días, me parece que los días martes de 5 a 8, ¿no? Ya les estaremos subiendo toda la información, pero pues aquí los esperamos, síganse conectando. El siguiente sábado no va a haber live hasta dentro de 15 días, vamos a checar que sí, yo creo que sí, que dentro de 15 días.
Pero ahí estamos. Compartan, por favor, porque esta es información que cura. Compartan nuestros lives, tenemos más lives en esta página, revísenlos, compártanlos. Tenemos en nuestra red social en YouTube, en TikTok, entonces ahí está toda la información. Les agradecemos, gracias Tere. Sí, gracias. Bienvenida. Bienvenida. Pues bueno, muchísimas gracias, que tengan bonita noche y bonito inicio de semana, ¿no? Sí, así es. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos pronto por acá. Bye. Bye.